Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarles, queridos amigos, querida familia. Bienvenidos a una nueva transmisión de Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Qué gusto saludarles en esta noche de jueves 6 de octubre de 2022 y les invito para que se unan conmigo, me acompañen en este estudio del libro de Romanos. Comparte con tus contactos porque a través de esta presentación estamos mostrando el maravilloso mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, buena nueva. Así que el libro de Romanos es la presentación más completa que puedes encontrar en la Biblia para conocer el mensaje de la Biblia, para conocer el mensaje a través del cual Dios viene hablando a nuestra vida, Él viene hablando a nuestro corazón, para que podamos conocerle, para que podamos recibir y disfrutar todo lo que Él hizo a nuestro favor por medio de Jesucristo. Sabemos que el Señor Jesucristo murió en esa cruz y que al hacerlo Él quitó la barrera que nos separaba de Dios. Hemos escuchado toda nuestra vida que ahí nuestros pecados fueron perdonados, porque así es, Jesús nos reconcilió con Dios y nos unió al amor del Padre. Quizás tú te has preguntado en qué parte de la Biblia yo podría comenzar. Y bueno, hay dos recomendaciones que yo normalmente hago. Una es que tú puedes leer el estudio, hacer un estudio, una lectura del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús es revelado como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y el otro libro que también te permite poder llegar a conocer este mensaje de la Biblia, este maravilloso y poderoso mensaje de la Biblia, es el libro de Romanos. Así que te invito para que me acompañes en este estudio. En cualquier momento que tú te puedas unir, vas a poder comenzar a entender este poderoso mensaje del Evangelio, porque cuando hablamos del Evangelio nos referimos a la gran noticia del amor de Dios, que a través de Jesucristo Dios nos manifestó y demostró cuánto nos ama en hacer venir a su Hijo a este mundo tomando forma humana, forma de hombre, para así poder morir en esa cruz a nuestro favor. Muy bien, pues bienvenidos y vamos a continuar esta noche con esta presentación. Vamos a continuar esta noche con esta presentación aquí en el libro de Romanos. Este libro de Romanos es un tratado que presenta el plan de Dios para salvar al hombre. Y está basado en esta es la escritura o lo que está escrito aquí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, nos permite identificar el propósito por el cual fue escrito el libro de Romanos y también entender todo lo que está escrito a través del libro de Romanos para que podamos de esta manera entender este tratado del plan de Dios para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el propósito de este libro de Romanos es anunciar y es enseñar cómo el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Porque esta salvación de Dios consiste en revelarnos su justicia. El propósito del Evangelio es revelar la justicia de Dios. La palabra revelar se refiere a la palabra griega apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, revelación, significa quitar lo que estaba encubierto. Así que dice que el propósito del Evangelio es que podamos entender cómo es que Dios resuelve el conflicto espiritual cuando el hombre escoge su propio camino al separarse de Dios. Cómo Dios resuelve ese conflicto cuando crea al hombre con la libertad de elegir libremente. Aún lo crea con la facultad de elegir libremente separarse. Y cuando el hombre se separa de Dios, en verdad toma un camino que lo lleva a su propia destrucción.
Así que aquí a través de la justicia de Dios vamos a entender cómo es que Dios hace posible que el hombre sea rescatado y salvado de su propio camino en el cual el hombre rechaza a Dios y se rebela en contra de Dios. Así que a través de la justicia de Dios veremos cuánto Dios nos ama y cómo Él se encargó a través de Jesucristo de resolver este conflicto espiritual. Así que ese es el propósito del libro de Romanos, revelar la justicia de Dios que se obtiene por medio de la fe. Al poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, Dios nos hace justos. Y de esta manera, al hacernos justos, dice que es para fe, porque entonces una vez que nos hace justos, el Señor nos da la capacidad de poder confiar y de poder disfrutar de todo lo que ella nos ha sido dado. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. O que a través de esta fe que viene de la justicia de Dios, vamos a vivir. Vamos a disfrutar de la vida nueva y abundante por medio de Jesucristo. Así que en conclusión, estamos viendo a través de este estudio del libro de Romanos, en primer lugar, que el poder del Evangelio consiste en que nos hace justos para Dios. El poder del Evangelio consiste en que a través de Jesucristo, al morir en esa cruz, nos hace justos para Dios y por tanto nos hace dignos de su amor. Dejamos de ser pecadores para venir entonces a ser hijos amados, hijos de Dios, hijos suyos. El poder del Evangelio consiste en que nos da una nueva identidad. El poder del Evangelio consiste en que a través de lo que Cristo hizo, Él nos da una nueva identidad para vivir en el amor de Dios como sus hijos, nacidos del amor de Dios, nacidos a la nueva naturaleza de Dios, porque al recibir a Jesucristo nos es dada una nueva naturaleza que va a gobernar nuestra vida y va a transformar nuestra vida, haciendo que ahora ya dejemos de ser pecadores, pero que vivamos como hijos amados de Dios. Y bien, lo que vimos entonces en el episodio anterior es cómo el hombre escogió separarse de Dios para seguir un camino destructivo. Sin embargo, Dios eligió salvarnos. Así que a través de nuestra lectura del capítulo 1 del libro de Romanos, hemos visto cómo Dios, el hombre al separarse de Dios, eligió su propio camino, puso confianza en sí mismo y eligió el hombre un camino que, como vimos, es un camino de impiedad y un camino de injusticia. Y se refiere, como observamos ya, como enseñamos, que este camino de impiedad hace que el hombre viva lejos y separado de Dios en una forma destructiva, lastimando y haciendo daño a los que le rodean y a los que le aman. Pero este camino de injusticia consiste también en que el hombre elige una forma de vida que ofende a Dios y que se rebela en contra de lo que Dios preparó y planeó para la humanidad. Bien, así que vimos entonces cómo este camino de impiedad, en este camino de impiedad, la palabra griega o la palabra que se traduce como impiedad a nuestro idioma es la palabra griega asebeia, que se refiere a estar fuera de Dios o sin Dios. Eso significa impiedad, estar sin Dios o vivir sin Dios. Así que cuando la Biblia habla de la impiedad del hombre, se está refiriendo a que el hombre está viviendo sin Dios, porque el hombre escogió separarse de Dios. Por eso este mundo en el que vivimos rechaza a Dios, ignora a Dios y aún vive en contra de Dios y habla en contra de Dios. Así que vimos que por causa de este camino de impiedad donde el hombre vive sin Dios, el hombre lo que hizo fue detener la verdad y cambiarla por una mentira. El hombre entonces escogió creer, de tal manera escogió creer viviendo separado de Dios y sin Dios, escogió creer en base a sus propios pensamientos, ignorando y por tanto rechazando a Dios y por tanto viviendo una vida destructiva, haciendo daño y lastimando a todos los que le rodean. Entonces vimos que en este camino de impiedad, el hombre también escogió, por tanto, no honrar a Dios, no alabar a Dios, porque no, el hombre escogió no darle a Dios el legítimo lugar que él tiene y por tanto decidió el hombre y escogió rechazar la autoridad de Dios en su vida. Y en vez de eso, también el hombre decidió
desconocer, ignorar la bondad de Dios y no darle gracias o agradecer por todo lo que Dios hizo en la creación, porque el hombre al separarse de Dios trajo ruina sobre toda la creación. Y lo siguiente que vimos es que en este camino de impiedad donde el hombre vive sin Dios, el hombre cambió la gloria de Dios en vez de adorar a Dios, reconocerlo, glorificarle, honrarle, magnificarle. En vez de eso, el hombre eligió adorar sus propios ídolos. Así que aquí vemos por qué razón cuando nosotros no conocemos a Dios es que rechazamos a Dios, porque nosotros estamos buscando un Dios de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a nuestros prejuicios. Por esa razón, cuando nos hablan de Dios, nosotros rechazamos porque estamos buscando un Dios de acuerdo a a nuestros propios intereses, un Dios que apruebe nuestra manera de vivir, no un Dios que tenga autoridad sobre nosotros y nos diga cómo nosotros podemos vivir para tener una buena vida, obtener nuestra mejor vida ahora. Así que el hombre, por esa razón, aquí podemos entender por qué el hombre se inclina ante los ídolos e incluso ante sí mismo, porque veíamos cómo estos ídolos que el hombre inventa, y este es un invento del hombre, en primer lugar es adorarse a sí mismo e inventar ídolos con imagen humana. Lo siguiente que vimos es que en este camino de impiedad, el hombre cambió la verdad de Dios por una mentira. Es decir, el hombre eligió creer lo que le pareció conveniente a su propio criterio, sin poner a prueba si lo que él cree es correcto o es falso. En siguiente lugar, vimos que el hombre escogió no honrar a Dios en su forma, en su entendimiento, en sus pensamientos. Vimos en el verso 28 de Romanos 1 cómo el hombre no aprobó tener en cuenta a Dios. Al vivir sin Dios, claro, el hombre ignoró a Dios, no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta y por lo tanto lo puso fuera de su conocimiento. Por esa razón es que en el conocimiento científico, en el avance científico y tecnológico, en las universidades y en la cultura, el hombre rechaza a Dios y lo pone fuera de todo su conocimiento, porque el hombre está viviendo sin Dios. Por tanto, nos dice la Biblia cómo el juicio de Dios consiguió entregar al hombre a una mente reprobada, es decir, una mente que al no aprobar conocer a Dios y reconocer a Dios, la mente del hombre queda reprobada o incapacitada para poder conocer a Dios. Por esa razón es que no es posible conocer a Dios de una manera intelectual. Muchas personas se acercan a la Biblia queriendo conocer a Dios y lamentablemente no lo consiguen porque la mente del hombre quedó oscurecida, quedó en oscuridad e incapaz de conocer a través de su propio intelecto y de su razonamiento, quedó incapaz de conocer a Dios. Así que se requiere una experiencia espiritual con Dios, porque Dios es espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero no quiere decir que Él no exista. Así que cuando Dios se manifiesta y se manifiesta de una forma espiritual que no lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, sin embargo, podemos llegar a conocerlo. Por eso el Señor Jesucristo declaró ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que bueno, aquí estamos viendo a través de este estudio la importancia de cambiar lo que crees para vivir en la justicia de Dios. Estamos identificando a través de este estudio del libro de Romanos en qué consiste la justicia de Dios y por qué la justicia del hombre no es suficiente, y la justicia del hombre, lo que nosotros hacemos o creemos que no hacemos mal, no nos da, por tanto, la virtud para que Dios pueda para que podamos hacernos justos ante Dios mismo. Así que al cambiar lo que crees para vivir en la justicia de Dios, en primer lugar tú llegarás a conocerle para vivir en su amor como hijos amados y herederos. Cambiar lo que crees para vivir en la justicia de Dios te hará ser perdonado y vivir reconciliado con Dios, dejando de vivir con una conciencia de culpa y por tanto dejando de levantar una barrera para rechazar a Dios. La razón es porque nuestra conciencia sabemos que necesitamos ser perdonados y que somos culpables por causa de lo que hemos hecho en la vida. Y tercer lugar, cambiar lo que crees para vivir en la justicia de Dios hará que tú vivas en su gracia.
La justicia de Dios te dará, por tanto, el derecho legal para que tú vivas disfrutando de la gracia, de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. La palabra gracia se traduce de la palabra griega charis, que significa alegría, gozo, deleite y placer, y se refiere al efecto que produce un regalo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros conocemos a Jesucristo en una experiencia personal y nos damos cuenta que Él es nuestro Salvador y que necesitábamos que a través de este Salvador nosotros pudiéramos ser perdonados por Dios y finalmente pudiéramos ser libres de toda culpa y de todo aquello que nos hacía sentirnos indignos del amor de Dios. Y en cuarto lugar, cambiar lo que crees para vivir en la justicia de Dios hará que tú vivas en su propósito, porque Dios te ha destinado y nos ha llamado a vivir con un propósito que es manifestar la grandeza de Dios en nuestra vida y gobernar para su propósito, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para gobernar en la tierra de acuerdo a su propósito. Así que esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo y por tanto vamos a continuar entonces nuestra lectura. Vamos a continuar, queridos amigos, nuestra lectura aquí en el libro de Romanos. Vamos a tomar entonces, voy a compartir aquí en pantalla nuevamente con ustedes la parte, la conclusión del capítulo 1. Donde se nos dice lo siguiente: voy a utilizar en esta ocasión esta versión con lenguaje actual que te permite entender con mayor claridad lo que está escrito en la Biblia. Aquí en Romanos capítulo 1, verso 27 dice: los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Así que vimos que cuando Dios se refiere de esta manera a la homosexualidad, podemos observar aquí que Dios se está refiriendo a la forma en que el hombre, al seguir su propio camino, destruye la identidad y destruye el diseño con el cual Dios le creó. Esta es la más terrible consecuencia de que el hombre tomara un camino para separarse de Dios. Así que aquí podemos ver que Dios le llama a algo vergonzoso a esta forma de vida. Él está diciendo que el problema de esto no es un concepto moral ni religioso. Dios está hablando de identidad y está hablando de cómo la homosexualidad significa en realidad una forma de destrucción de la identidad humana. Dios está hablando de esta manera de la destrucción de la identidad humana, porque Dios los creó varón y hembra. Y cuando habla de esta forma la Biblia se está refiriendo a la identidad sexual, es decir, que hay una diferencia entre un hombre y una mujer y que fueron diseñados para ser unidos y ser una sola carne. Así que todo lo que se haga de forma contraria a ese diseño resulta de una deshonra y una vergüenza al diseño para el cual Dios creó al hombre. Así que por eso la clave de esto está en el versículo, en esta parte donde dice que Dios dice que entregó al hombre, dice que lo entregó, dice, debido a esto, Él lo entregó a estas pasiones vergonzosas. En la otra versión original, aquí dice que hicieron cosas vergonzosas, pero dice que fue entregado, dice, a pasiones vergonzosas. Y en esto consiste el juicio de Dios, que el hombre se le permitió o se le dejó que siguiera su propio camino, que está causando su propia destrucción, causando consecuencias que causan muerte. Y como sabemos, bueno, pues el SIDA precisamente es un trastorno que ocurre como consecuencia de esta forma de vida homosexual, de relaciones sexuales homosexuales. Por eso dice aquí que sufrieron dentro de sí, hablando de sus cuerpos, el castigo que merecían. Está diciendo que esa es la consecuencia, que todo lo que causa daño al diseño natural tendrá consecuencias. Todo aquello se haga en contra de la naturaleza de algo tendrá consecuencias y claro que traerá trastornos, como en este caso el SIDA, pues aunque ya es curable en esta
época. Sin embargo, pues es una enfermedad mortal que puede causar la muerte de las personas. Si no usan esa medicación, están en camino de morir, lo cual quiere decir que esto tiene consecuencias, que no es natural ni es normal. Bien, así que podemos ver aquí en qué forma Dios se refiere a esto y por tanto nos está hablando recordemos que el apóstol Pablo escribió esta carta, este libro de los Romanos, desde Corinto, donde él vivía en una sociedad que aprobaba abiertamente la homosexualidad. Así que hablar de esta manera sería hablar en contra de la cultura de su tiempo. Pero el apóstol Pablo está exponiendo la verdad de parte de Dios y está haciéndonos recapacitar y reflexionar respecto a la forma de vida que el hombre ha tomado al separarse de Dios. Y podemos ver que este es un camino de impiedad y de injusticia. Por tanto, no es un camino, por tanto, en el cual el hombre se pueda hacer justo y pueda considerar que no es malo o es bueno lo que él cree que está haciendo en su propia elección. Así que dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Así que finalmente el hombre también acabó siendo dejado por Dios, seguir en su propio camino, siguiendo, dice aquí, en el original, sería esto, sus vanos o tontos razonamientos. Dice que se llenaron de toda clase de perversiones. Entonces, hablando de toda una forma de vida que está contraria al diseño de Dios. Tanto en la forma de vivir como en el cuerpo, el hombre está tomando un camino contrario al diseño para hacerse daño a sí mismo. Eso significa perversión, es decir, darle uso a algo para lo cual no estaba diseñado, sino ir en contra de la naturaleza de aquello que fue creado por Dios. Así que aquí nos empieza a dar una serie o a identificar una serie refiriéndose de esta forma a los pecados y como hablamos, cuando hablamos de la palabra pecado, la palabra pecado se traduce de la palabra griega amartia, que significa no dar en el blanco, salirse del camino. Yo sé que cuando escuchamos la palabra pecado nos intimida, nos hace sentir de inmediato culpables y nos hace sentir mal. Por eso a muchas personas les parece odioso que se hable de pecado o no quieren que se les hable de pecado porque hablar del pecado es hablar de que fallaste, que te equivocaste, que estás mal. A nadie le gusta que le digan que está mal, pero es debido a esto, que el hombre al separarse de Dios y rechazar la autoridad de Dios en su vida, el hombre se vuelve orgulloso y su propio juez, y el hombre se vuelve rebelde e independiente, alegando que nadie tiene derecho, ni siquiera un Dios, a decirle si está bien o está mal. Así que el hombre inventará su propia religión y su propia moral para darse él mismo, hacerse el mismo justo y decir, yo estoy bien. Pero la palabra pecado se refiere a fallar, a salirse del camino, a no atinar o no hacer bien las cosas, a hacer malas cosas. Y de esta manera nos da esta lista en donde podemos nosotros identificar, porque es lo que Dios está mostrándonos, cómo muchas personas han seguido este camino de injusticia, en donde el hombre está pecando en contra de Dios y en contra de sí mismo y en contra de otros. Está fallando, está mal, está viviendo mal, no está viviendo bien. Está viviendo mal porque la vida que ha escogido le está causando destruirse a sí mismo. Así que de esta manera Dios se refiere a las cosas que esta sociedad puede aprobar. Hay comportamientos o conductas que esta sociedad considera aceptables. Y también esta sociedad moralista también puede hablar de cosas que no le parecen aceptables. Pero aquí podemos ver que el apóstol Pablo pone aquí todo aquello que no de una forma moralista ni religiosa, sino aquello que puede ser socialmente aceptable o no es socialmente aceptable, sin embargo, constituye un camino de vida que causará destrucción. Incluso estaba yo viendo cuando se refiere a cuando la palabra gay, no sé si ustedes sabían el significado de la palabra gay, pero la palabra gay
no es una palabra, no es una palabra, un concepto moderno. Efectivamente es un término cultural que se ha tomado en esta sociedad moderna para referirse a personas, generalmente hombres, que mantienen una relación afectiva o sexual con otro hombre. Entonces, se usa la palabra gay, que en realidad la palabra proviene del siglo XVIII en Inglaterra, para referirse a los hombres que practicaban la prostitución en las calles de Londres. Ellos tenían, estas personas, un comportamiento festivo y alegre. Estos caballeros tenían un comportamiento festivo y alegre, e hizo que se empleara este término en una forma más genérica. Ya para los años 60 y con todos los tabúes de la sociedad de ese entonces, gay era usado para llamar a los hombres alegres, de comportamiento ciertamente amanerado y lleno de alegría. Ese es el término. Entonces, como podemos ver, aún en la forma de referirse a esta forma de vida, se está probando, se quiere normalizar o hacernos entender que no solo no tiene nada de malo, sino que esto hace felices a las personas. No solo esto aplica para la homosexualidad, sino para cualquier pecado, porque esa es eso es lo que, es a esto a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí. Bien. Así que, bien, pues vamos a examinar esta lista. Quiero comentarles que aún para predicadores cristianos esta lista resultaba algo difícil. Había grandes predicadores que hablaban de que no les gustaba cómo se menciona todo esto, cómo se describe de esta forma estas perversiones. Decían que esto era algo que aún debía leerse en privado y en casa, porque era vergonzoso hablar de esto en la iglesia o en el púlpito. Imagínense ustedes, pero si está escrito de esta forma, y esto fue escrito bajo inspiración del Espíritu Santo para los que estaban en Roma, que finalmente estaba destinado a toda la iglesia de todos los tiempos, quiere decir que esto es algo que nosotros tenemos que considerar y tomar en cuenta. Lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos identificar precisamente estas conductas que de acuerdo a los tiempos en que se vive, pueden llegar a ser socialmente aceptables o no, pero finalmente Dios está diciendo o quiere que tú identifiques en qué forma esta vida puede ser destructiva. Cuando se refiere aquí la avaricia, alguien diría, ¿qué tiene de malo querer tener más? La avaricia, ¿verdad? Esta palabra describe la comezón de tener más. Pareciera que es algo que, pues, ¿qué tiene de malo, no? Superarse o querer tener más. Entonces aquí Dios nos está mostrando algo, ¿verdad? Desde luego, cuando hablamos del odio, como aquí se dice, el odio, pues nadie tendría ningún problema en referirse al odio. Claro que entenderías que el odio es un comportamiento que socialmente sigue siendo rechazado, no es aceptable socialmente, ¿verdad? Y luego menciona la envidia, que habla, ¿no? De no solamente desear lo que otros tienen, sino llegar a desear que otros no tengan lo que tienen. Esto habla de una maldad. Estas perversiones hablan de una maldad, de cómo en la envidia tú puedes darte cuenta cómo, en primer lugar, estamos hablando de no estar contento con lo que se tiene, pero no solo eso, sino además estar molesto por lo que otros tienen. Es decir, que el ego del hombre le hace fallar de tal manera que piensas que tu felicidad consiste en que otros sean infelices. Díganme si esto no es maldad. Que para que tú te sientas bien, otros estén mal, ¿verdad? Como decimos en nuestra cultura, en nuestro proverbio, o todos coludos o todos rabones. Que no puede haber distinción, que todos estamos sufriendo, o nadie debería de estar feliz y debería de irle bien si a mí me está yendo mal. Desde luego, homicidios es algo que no sigue siendo socialmente aceptable. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos sabemos que hay una ley que permite a las personas portar armas y que las personas pueden actuar en defensa propia y llegar a matar a otra persona para protegerse o proteger su patrimonio o a su familia, pero es homicidio.
Observen cómo bajo ciertas condiciones en la sociedad moderna se permitiría quitar la vida a otra persona, ¿verdad? Aquí habla de peleas o pleitos o engaños. Aquí en este verso 29 habla de contiendas, los pleitos, las peleas. Pues, por ejemplo, en nuestra cultura el pelearse es algo socialmente aceptado, porque si la verdad los pleitos o las peleas no fueran aceptados, nunca pelearíamos. En las familias no habría peleas, en el matrimonio no habría peleas. Pero ¿por qué pelea el esposo o la esposa? ¿Por qué pelean los hijos con los padres o los padres con los hijos? Porque se considera socialmente aceptable. Si yo estoy enojado y me haces enojar, yo tengo todo el derecho de ofenderte o de gritarte o de pelear contigo. Pero para Dios esto es un pecado como sería la homosexualidad, matar a alguien, homicidios. O sea, es lo mismo para Dios. Está en el mismo nivel. Aquí puedes ver que no hay pecados más graves ni menos graves. Es la justicia del hombre la que trata. Cuando queremos nosotros aliviar nuestra culpa de lo mal que nos sentimos, pensamos que la forma de hacerlo es minimizar o reducir la gravedad de lo que hacemos. Podemos señalar lo malo que otros hacen, pero en nuestro caso nos justificamos haciendo que nuestros actos o nuestras conductas no tengan, según nosotros, no han causado tanto daño como lo que otros hacen. Y luego se refiere aquí dice conductas maliciosas, cuando habla aquí de engaños y malignidades. Engaños y malignidades. Y luego habla de chismes, o como se traduce en nuestra otra versión, murmuradores. Murmuradores son personas que llevan acusaciones contra otros, siendo falsas o verdaderas, arruinando su reputación en conversaciones privadas. ¿Cuántos, aún en la iglesia, esto es algo que se tolera, esto es algo que la gente cuando habla de lo que otros han hecho, lo juzga, no les importa arruinar la reputación de una persona sin siquiera constarles si lo que les han dicho de alguien es cierto o no es cierto? Qué terrible cuando en la iglesia se exponen públicamente pecados de otros y aún de líderes cristianos, pero no se hace porque en realidad se busque ayudar a la persona que ha caído en un error o ha fallado a restaurarle en su fe o a arrepentirse de lo que hizo, sino se le juzga, se le ataca, por tanto se arruina su reputación. Eso significa chismes, andar en chismes o ser detractores. Y luego se refiere la palabra se refiere habla de traidores, traidores, insolentes, como dice en esta versión, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, que inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde está bien cuando nuestros hijos son mayores de edad, pues ya ahora pueden tomar sus propias decisiones. Pero, por ejemplo, pensando en el matrimonio de nuestros hijos, ¿cuántos hijos en verdad toman en cuenta el consejo y la aprobación de sus padres en relación a una pareja? Tú verás que en este mundo es lo que menos importa es la opinión de un papá o de una mamá. Aún se van a vivir con una pareja sin importarles si los papás están o no de acuerdo, ni siquiera les consultan o les piden consejo en cuanto a sus decisiones para vivir porque se consideran adultos. Pero aquí dice desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Son crueles y no tienen compasión. Antes de esto habla de la palabra soberbios cuando dice arrogantes. Fíjate, por ejemplo, esto es algo que puede llegar a ser hasta socialmente aceptable. Las personas soberbias o arrogantes, aquellos que continuamente se exaltan y a otros los humillan. Eso es ser soberbio. Incluso en el original, en el griego, la palabra se refiere a uper o hiper, personas que se ponen por encima de los demás por causa del dinero. Aún
Piénsenlo bien, aún en nuestra cultura parece socialmente aceptable la soberbia, personas que tienen dinero y que pueden ser prepotentes o que sienten que porque tienen dinero o un estatus social, ellos se consideran superiores a los demás. ¿Cuántos aún cristianos viven así con esta arrogancia, esta soberbia por causa del dinero? Aún cristianos que porque sienten que tienen una posición social o tienen dinero menosprecian a otros. ¿Cómo es que Dios nos llama a ser una familia sin importar la clase social? Recuerden que en la sociedad donde el apóstol Pablo predicó el evangelio había esclavos, había distinción social. Y sin embargo la iglesia fue la única comunidad que reunía esclavos y a amos sin importar eso. Al entrar en la iglesia estaban en la misma posición sin ninguna diferencia de clase social. Así que aquí se refiere de esa forma, ¿verdad? Bien, así que nos habla entonces de esta forma. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y bien, aquí en el capítulo 2, en el verso 1, vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para hablar a las personas que se consideran moralmente, que se consideran, son moralistas y que consideran que al juzgar lo que otros hacen y que ellos no hacen lo que otros hacen, consideran que ellos no necesitan ser perdonados por Dios y consideran que ellos están bien y no están mal. Así que ahora veremos cómo el apóstol Pablo comienza a hablar a estas personas. Así que primeramente habló a aquellos donde el pecado es muy evidente en sus vidas, donde puede ser muy claro que ya vimos que también hay cosas que hoy en día son totalmente aceptables o socialmente aceptables, y sin embargo es evidente aquí o nos lo hace evidente que eso está mal. Y ahora aquí se va a referir a los que creen que están bien. Recordemos que Jesús habló de una historia, habló de una parábola, la del publicano y el fariseo, donde precisamente el Señor comparaba la justicia del fariseo, que son los moralistas o religiosos, que creen que ellos están bien, porque al ver el pecado de otros, ellos en realidad se niegan a ver su propia injusticia delante de Dios. Creen que porque ellos no han hecho lo que otros hacen, sí son justos. Observa cómo ahora Dios está hablando a las personas que no creen o no creen necesaria la justicia de Dios en sus vidas porque se creen justos. Y dice lo siguiente: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Ahí está. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Se está refiriendo a los que creen que pueden a otros condenarles, reprobarlos y decirles, tú estás mal, pero yo no estoy mal, yo estoy bien, tú eres el que está mal. Y como yo te señalo que tú estás mal, yo estoy bien. Dice, pero tu maldad es igual que la de ellos. Así que está diciendo Dios, aún los moralistas que creen que están bien porque están viendo el pecado de otros y juzgando el pecado de otros, que dicho en otros términos sería como ser fariseo, como un fariseo que tome el evangelio para juzgar a otros, ¿verdad? Que ese fue el evangelio en el que nosotros comenzamos en la vida cristiana. Muchos de nosotros de nuestra generación vivimos en ese evangelio donde estábamos todo el tiempo juzgando, claro, el pecado, pero también a los pecadores, juzgando el pecado, pero también juzgando a las personas por su pecado. Dice, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también haces lo mismo. Desde luego no se está refiriendo a que si estás juzgando que alguien sea un asesino o sea un adúltero, no quiere decir que tú también estés haciendo eso. Lo que está diciendo es que así como juzgas en otros su maldad, hay una maldad que tú no ves en ti y que también ya ha sido juzgada por Dios. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Así que está diciendo que Dios va a traer un juicio, lo mismo sobre los que el pecado en sus vidas o su conducta es evidentemente injusta y es una conducta que no tiene en cuenta a Dios, como aquellos que son moralistas y creen que son justos. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas,
¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Así que aquí está diciendo que independientemente de lo que pueda estar, la forma en que puede estar viviendo una persona moralista, que se cree justa, ya dice que ya para Dios es alguien que no podrá evitar el juicio de Dios. También los moralistas serán juzgados. De la misma manera, los religiosos, y cuando vengan a la presencia de Dios, de la misma manera Dios, como al peor pecador, al más repugnante pecador al que ellos juzgan, también así ellos van a ser juzgados. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Así que en la versión Reina Valera, ahí en este mismo capítulo, está hablando de tres cosas. Dice, no o menosprecias las riquezas. Está hablando de las riquezas de Dios en esta otra versión. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Así que aquí se está refiriendo de esta manera, como dice, no te das cuenta, ¿verdad? De las riquezas, diría la versión Reina Valera, de su benignidad, o sea, de su bondad, de su paciencia, es decir, su tolerancia, y de su longanimidad, ¿verdad? Que se refiere a la paciencia de Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? O sea que ya de entrada, a las personas que juzgan a otros, que son moralistas y que creen que son justos, ya les está diciendo que ellos no se arrepienten porque no ven su pecado y por tanto, si no ven su pecado, no abandonan su pecado. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible. O sea que conforme uno se niega a reconocer que también ha fallado como otros, cuando uno se niega a darse cuenta que uno está tan mal como otros, uno está acumulando un juicio de parte de Dios sobre su vida. Estamos hablando de personas que no conocen a Dios, que creen que no necesitan volver a Dios porque son justos. Esa fue la tragedia de los religiosos, de los fariseos y de los religiosos en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús les hablaba, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no necesitamos volver a Dios, somos hijos de Abraham y por tanto escogidos por Dios. Creían que no necesitaban de Dios porque creían que ellos ya eran aprobados por Dios. Así que Jesús le venía hablando también a los judíos para hacerles ver que la ley no se les había dado porque ellos estuvieran bien, sino porque estaban mal. Ellos no tenían la ley para juzgar a las demás naciones. Ellos tenían la ley para darse cuenta que si no fuera por la justicia de Dios, ellos no podrían ser justos y podrían acercarse y venir a la presencia de Dios mismo. Dice, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Así que Dios nos está hablando que viene en este tiempo final el día de la ira, porque Dios va a juzgar finalmente toda esta maldad que hay en este mundo. Si a ti te indigna lo que estamos viviendo en la sociedad en que vivimos, si te indigna la maldad en que estamos viviendo, lo que escuchamos en las noticias constantemente, te indigna porque puedes darte cuenta todavía que hay una maldad que no se detiene. Hay una maldad que no se puede, humanamente hablando, el hombre no ha podido derrotar la maldad ni detener la maldad. Y es lo que en política estamos viviendo ahorita mismo en México, en este mismo momento, en la situación política que estamos viviendo, donde hay tanta inseguridad, donde hay tanta violencia y la gente está desesperada, queriendo que se haga algo para evitar tanta violencia, tanta maldad. Estas amenazas tan graves que estamos viviendo, amenazas tan graves en contra de las mujeres, en contra de los jóvenes, en contra de cualquier persona. Así que Dios está hablando que se manifestará finalmente un juicio que es justo, porque el juicio de Dios es justo. Esta maldad tiene que ser juzgada, no solamente reprobada, tiene que ser juzgada.
porque este Dios es un Dios perfecto, en él no hay maldad. Así que para que nosotros podamos vivir por toda la eternidad con este Dios, necesitamos estar en esta condición de justicia. Dios no puede compartir su vida ni estar con un hombre que ha elegido un camino de impiedad y de injusticia. Dios necesita salvarnos para que podamos quitar, para que se quite esa barrera que nos separaba de Dios y podamos ser unidos al amor del Padre y reconciliarnos con Dios. Dice, Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Aquí es donde las personas moralistas creen que llegarán a la presencia de Dios y que hablarán de las cosas buenas que han hecho o dirán lo que no hicieron. Dirán, yo no fui un asesino, yo no le robé nada a nadie, yo no le hice daño a nadie. Bueno, no soy perfecto, pero no le hice daño a nadie. Entonces aquí podemos ver que Dios no está diciendo esto porque haya personas que podrán venir cuando Dios juzgue nuestras vidas, no podrán decir que ellos están bien por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Dice que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y esto quiere decir que aún aquellas cosas que alguien se negó a reconocer, no quiso aceptar, será juzgado por ellos, será expuesto a la luz y Dios dará su veredicto. Por esa razón es que Cristo, cuando murió en esa cruz, fue juzgado. Él murió porque fue juzgado por causa de estos pecados y de estas maldades. Así que si nosotros reconocemos y aceptamos este sacrificio a nuestro favor, estaremos siendo juzgados con Cristo en esa cruz. Por esa razón nosotros celebramos la cena del Señor y proclamamos el poder del nuevo pacto, es decir, que a través de este sacrificio tiene poder, que la sangre derramada de Jesús, su vida llevada a la muerte, su muerte en esa cruz tiene poder para que nuestros pecados y maldades sean perdonadas, para que nuestra conciencia sea libre y limpia de toda culpa, de toda acusación, y de esta manera seamos juzgados con Cristo. Así que dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Nadie puede hacer el bien si no ha nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo por causa de Jesucristo. Jesús dijo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que la Biblia lo que nos muestra aquí cuando se refiere a los que hacen el bien, no está diciendo que humanamente o en nuestra naturaleza podemos hacer el bien. O las personas moralistas creen que están haciendo el bien. En realidad nos está diciendo que las personas moralistas también van a ser juzgadas y está diciendo que no es posible que alguien haga el bien si no tiene la naturaleza de Dios y la vida de Dios en sí mismo. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Fíjate, aquí los judíos representan a los moralistas, a los que creen que están bien y no están mal. Y aquí los gentiles, que se traduce de la palabra hebrea gons, se refiere a las naciones, a los que no son judíos, se representa a los que obviamente han cometido pecados que no son incluso socialmente aceptables. Dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles, pues Dios no muestra favoritismo. Así que vemos aquí que Dios no hace distinción entre judíos y no judíos. Los judíos creen que Dios ha hecho una distinción y a ellos les ha dado un lugar privilegiado sobre las naciones de la tierra, pero aquí nos dice que no es así, que el propósito de Dios era en realidad que a través de Israel fuera dado a conocer este Dios verdadero y a través de Israel también se fuera anunciado el rey que vendrá finalmente a gobernar sobre la tierra, el Mesías, el Cristo, este rey prometido a la humanidad, el postrer Adán, Jesús, que hizo lo que el primer Adán falló. En todo lo que el primer Adán falló, este postrer Adán, Cristo, fue fiel y fue obediente a Dios. Así que dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley
porque no la obedecen. Así que los moralistas también serán juzgados por la ley y se darán cuenta que finalmente sí fallaron, sí estaban mal y por tanto serán juzgados por su pecado del cual nunca quisieron reconocer y del cual no se arrepintieron. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así que nos está diciendo que finalmente la conciencia, Dios habla en la conciencia de todos, de todo hombre. Y esto quiere decir que nadie puede decir, a mí nadie me dijo nada, yo nunca leí la Biblia, ni nunca me habló de la Biblia, yo no conocía la ley. Hay una ley escrita en el corazón del hombre, en su conciencia. El hombre sabe cuando está bien y cuando está mal en lo más profundo de su corazón. La única diferencia es quienes lo reconocen y quienes nunca lo reconocen. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Así que aquí dice que nadie se puede esconder de Dios, nadie puede engañar de Dios, aunque aparente y aunque diga que Él está bien y que otros son los que están mal. Dios demostrará aún a los moralistas en su vida secreta que han fallado y que también pecaron como aquellos a los que juzgaron y les parecieron repugnantes pecadores. Bien, pues en conclusión me parece importante este principio que nos da aquí en esta parte final de esta lectura del libro de Romanos cuando dice aquí la escritura, nos dice aquí la escritura que el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, sino es obedecer a la ley que nos hace justos ante sus ojos. Así que aquí podemos ver entonces y veremos cómo entonces la ley que Dios dio, lo que se conoce como los 10 mandamientos, que en realidad sería como un resumen abreviado de la ley, porque la ley de Dios que Dios dio al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte y estuvo allá por 40 días, recibió las tablas de la ley, escrito en piedra. Los mandamientos de Dios en realidad no son solo los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos de alguna manera nos permiten identificar un resumen de toda la ley. Entonces, dice que, por tanto, la ley, los que obedecen la ley serán aquellos que son justos. Entonces, aquí muchas personas piensan que pueden llegar a decirle a Dios que cumplieron con la ley, que nunca mintieron, nunca robaron, nunca adulteraron, siempre honraron a sus padres, pero Dios juzgará, dice, aún lo secreto. Así que cuando habla de la obediencia a la ley, no es porque esté diciendo que hay personas que sí pueden obedecer la ley y que pueden cumplir con este requisito para ser justos. Más bien lo que Dios está aquí estableciendo como una premisa es que cuando tú te das cuenta que finalmente no eres capaz de obedecer la ley y vivir la vida recta y perfecta que a Dios le agrada, entonces te darás cuenta que la ley fue dada no para que tú te hagas justo, porque tú no eres perfecto, porque nadie es perfecto, porque todos en algún momento hemos fallado, no hemos hecho lo correcto, hemos hecho mal y hemos estado mal. Y por tanto, la premisa es que si hubiera alguien que obedeciera la ley, ese sería justo. Bien, pues hubo alguien que obedeció la ley y fue el Señor Jesucristo. Dice que aunque él tomó forma humana, y aunque fue hecho hombre, no pecó. Dice que fue tentado y no pecó. Lo cual quiere decir que a través de Cristo, Cristo sería el nuevo hombre. Por eso tomó forma humana, porque sería un hombre, Cristo Jesús, quien cumplió con la ley, obedeció la ley y es justo ante la ley o por causa de la ley. Es el único hombre sobre la tierra que puede decir que es justo y digno. Entonces,
Cuando yo pongo mi confianza en la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, quiere decir que yo estoy reconociendo que mi propia justicia no me hará justo ante Dios, sino solo hay alguien que me puede hacer justo. Jesucristo es nuestra justicia. Por eso hay un nombre en el hebreo para Jesús como nuestra justicia, y es Yahvé Sidkenu, que quiere decir Dios es mi justicia. ¿Cómo es que Dios es mi justicia? Cuando yo llego a conocer a Jesucristo y pongo mi confianza en Él, Dios es mi justicia. Él me hace justo porque a través de Cristo, que es mi justicia, me ha hecho justo. Por eso cuando partimos el pan y la copa, estamos anunciando y proclamando y recordando con agradecimiento a Dios de todo nuestro corazón que a través de ese sacrificio Él nos hizo justos. Así que yo quiero hacerte una invitación, quiero invitarte a que compartas este estudio con aquellas personas que están cerca de ti, porque a través de este estudio del libro de Romanos, tú te vas a convencer por ti mismo. Tú te vas a dar cuenta que no necesitamos interpretar la Biblia, solo necesitamos leer con atención y entender lo que está diciendo y lo que está escrito. Y te darás cuenta entonces que este es el poder del Evangelio para salvar a todo aquel que cree, porque dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me da vergüenza el Evangelio, al contrario, es poder de Dios, porque a través del Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por medio de la fe. Así que yo quiero invitarte para que tú a través de esta transmisión tú puedas recibir la justicia de Dios, que dejes de llevar esa carga pesada, porque yo alguna vez fui religioso y me di cuenta y entendí que cuando uno es religioso uno lleva una carga pesada. ¿Por qué? Porque sabemos que no somos perfectos, que querer obedecer una religión no nos hace perfectos, que todo el tiempo estamos fallando y que necesitamos finalmente la justicia de Dios para sentirnos libres de culpa y tener paz con Dios en nuestro corazón. Así que quiero invitarte para que recibas a Jesucristo, nuestra justicia, el único por el cual llegamos a ser justos, porque ya Jesús fue juzgado en esa cruz por nuestros pecados y maldades. Él ya fue juzgado y murió por causa de ese juicio, pero resucitó para demostrar que su muerte en esa cruz fue aprobada por Dios y fue suficiente para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Bien, pues te invito a orar conmigo, cierra tus ojos un momento, permite que en estos momentos la presencia de Dios venga a tu vida, Él te abrace y se ha revelado cuánto Él te ama. Señor, te doy gracias por la persona que ha recibido esta enseñanza, que ha oído este poderoso mensaje. Gracias porque tú estás abrazándonos en estos momentos con tu amor, con tu presencia. Gracias porque en verdad tú vienes, Señor, y tú te manifiestas a nuestra vida. Así que en este momento, Señor, nos unimos para pedirte, Señor, reconociendo, Señor, que tú nos perdones. Reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que aún lo secreto va a ser juzgado y que nosotros podemos venir delante de ti y exponer abiertamente aquello que hemos hecho, que nos avergüenza, que nos hace sentir mal y que incluso nos hace sentir sucios, aquello que también nos hace sentir indignos de ti, que nos hace sentir una barrera contigo, que nos hace sentir que no podemos acercarnos. Perdónanos, Señor. Hoy ponemos toda nuestra confianza en la justicia de Cristo Jesús, porque Él no pecó siendo hombre, tomando forma de hombre, no pecó. Aún fue tentado y no pecó, pero no solo no pecó, sino obedeció esa ley e hizo todo, Señor, cumplió con todo lo que la ley exigía para ser justo. Ahora yo pongo mi confianza en la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Yo lo recibo como un regalo y te doy gracias, Señor, por hacerme justo. Al poner mi confianza en ti, yo ahora te doy gracias porque tú me haces justo, me haces digno de tu amor y me llamas a vivir disfrutando como un hijo amado y heredero de Dios. Gracias, maravilloso Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues les invito para que si tú tienes preguntas que hacer, me pongas ahí tus preguntas.
terminando esta transmisión y yo daré respuesta en la próxima, en el siguiente episodio de esta serie. Así que también durante esta transmisión puedes ponerme ahí tus preguntas y las estaremos respondiendo porque ese es el propósito. Que si hay algo que tú no entiendes a través de este estudio, ahora podamos enseñarte y podamos entender lo que la Biblia nos está hablando para de esta manera nosotros disfrutar del amor de Dios y vivir unidos al amor del Padre. Muy bien, pues recuerden que los invitamos este domingo donde estamos celebrando el poder del nuevo pacto, estamos participando del pan y de la copa, así que ven este domingo a celebrar con nosotros el poder del nuevo pacto, a seguir alimentándonos y nutriéndonos de esta nueva identidad para tener nuestra mejor vida ahora y disfrutar de la vida nueva y abundante que hay en Cristo Jesús. Muy bien, pues nos vemos para la próxima. Dios les bendiga, les amamos, querida familia.